Y aquí en el estudio agradezco mucho la presencia de Paulina Magaña, investigadora de salud alimentaria en el poder del consumidor. Paulina, bienvenida. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias. Un gusto tenerte por aquí. Igualmente. Finalmente, la pregunta, ¿cómo quedó estas modificaciones y qué es lo que finalmente se consiguió con este cambio? Bueno, es un paso muy importante, un paso adelante hacia la salud de la población. Este etiquetado y esta iniciativa cambia de una propuesta que ya tenemos de etiquetado frontal en México desde el 2014, que es poco entendida por la población, ¿sí? Porque tiene valores numéricos, representa porcentajes y pocas personas la pueden entender. Uh-huh. Sin embargo, este cambio de etiquetado que tú mencionas, que justo fue aprobado el día de ayer en la Cámara de Diputados, es más simple, representa un sistema de octógonos negros y declara cuando un alimento es alto en azúcares, sodio, grasas saturadas y calorías, los cuales son considerados nutrimentos críticos para enfermedades como sobrepeso, obesidad y diabetes. Entonces, a ver, ahora que estamos viendo en pantalla que tú tienes este tema, entonces ahora las empresas estarán obligadas a poner estos recuadros o estas informaciones en negro. Exacto, sí. Cuando sean altos en azúcares, altos en calorías. Sí, es un sistema de etiquetado frontal de advertencia, el cual ya ha sido aplicado en países como Chile con resultados muy favorables y actualmente también ya está siendo implementado en Perú y próximamente en Uruguay. Entonces, sí, entonces. Entonces es el etiquetado que ha mostrado mejores resultados y bueno, que es más fácil de entender, sobre todo porque no tenemos que hacer operaciones matemáticas. Básicamente, porque incluso que platicaba yo con Alejandro Calvillo sobre, me decía, es que ni siquiera los licenciados en nutrición pueden determinar el valor nutrimental de los productos ahora, ¿no? Sí, exacto. El etiquetado actual ha estado evaluado por el Instituto Nacional de Salud Pública principalmente, que hizo un estudio con estudiantes de nutrición. Entonces, en este estudio se reporta que toma mucho tiempo utilizar este tipo de etiquetados y bueno, los estudios también dicen que las personas utilizan alrededor de 14 segundos para hacer una elección alimentaria. Entonces, 14 segundos. 14 segundos. Entonces tenemos muy poco tiempo para tomar una decisión al momento de compra y bueno, es importante que tengamos esta información clara. Los estudiantes de nutrición no pudieron entender este etiquetado o les tomó mucho tiempo los que pudieron hacerlo. Ahora, entonces con estas modificaciones en los alimentos que compremos, en el pan de caja, en los refrescos, además de las calorías, etcétera, ¿vendrá o sustituye lo que tenemos ahora? La propuesta es que sustituya al que tenemos ahora. Okay. Es muy simple, son los octógonos, información muy clara, por esto que te comentaba de tener poco tiempo para decidir, ¿no? Entonces, esto brindaría una herramienta con mayor facilidad de las elecciones alimentarias. Y bueno, si ya algún consumidor necesita o requiere o está interesado en saber mucho más del contenido del producto, bueno, tenemos al reverso del empaque la tabla nutrimental que ya desglosa la información más a detalle. Correcto. Ahora, el tema es, ¿ustedes con este nuevo etiquetado prevén que se empiecen a reducir ciertos consumos de ciertos productos? ¿Qué es lo que ustedes tienen proyectado? Bueno, es muy importante saber en qué enmarca esta iniciativa y justamente es en el tema que ha sido muy, muy alarmante en nuestro país, que es sobrepeso, obesidad y diabetes, ¿no? Tenemos altos índices de sobrepeso, obesidad y diabetes y lo que se espera es que como resultados a corto plazo, que son los que ya se han visto, por ejemplo, en países como Chile, es que se opte por alimentos más saludables, que el consumidor tenga esta herramienta para poder decidir, ¿no? O sea, no es posible que siendo un país con estos índices de sobrepeso, obesidad y diabetes, no sepamos lo que estemos consumiendo. Claro. No, y aparte del tema, la publicidad engañosa, que te venden un jugo, por ejemplo, un jugo natural, y cuando te pones a acercar y te acercas a ver cuánto azúcar tiene, y te pone los porcentajes de ingesta recomendada diaria, más del 50%, entonces esto tiene una cantidad de azúcar impresionante. Sí, claro, es muy importante porque podemos estar
estar subestimando las bebidas que estamos tomando, ¿no? Entonces, sí es parte de llevar una alimentación saludable, pero a veces no prestamos atención a estas bebidas que estamos tomando, que es un tema muy importante. Entonces, sí, en poco volumen de un líquido podemos ingerir grandes cantidades de azúcar y bueno, la iniciativa o el cambio de este etiquetado nos permite saber cuando un alimento o bebida es alto en azúcar. ¿A partir de cuándo ya podremos ver en los productos que compramos en el súper o en la tiendita este nuevo etiquetado? Bueno, esperemos que sea muy pronto. Digo, es una iniciativa que está enmarcada en una emergencia epidemiológica que fue declarada en 2016. Y bueno, se están trabajando diferentes procesos. Ayer se aprobó el dictamen en la Cámara de Diputados, lo cual es un gran avance. Después de esto pasará al Senado. Entonces, bueno, el proceso que tarde en el Senado, que ojalá que se aprueben los términos como viene de la Cámara de Diputados. Y ya en cuestiones más técnicas hay otro proceso por parte del Ejecutivo, ¿no? Que también se trabajan cuestiones más específicas de la norma. Pues esperemos que sea pronto, que los legisladores hagan su chamba y sobre todo que bueno, pues enhorabuena por ustedes porque llevan muchos años en esta lucha enfrentándose a Sansón, ¿no? Claro. Que son todas estas cámaras empresariales que se rehúsan a este etiquetado porque obviamente pues dicen les impactará en sus ganancias. Así es. Así que bueno, pues enhorabuena, Paulina, por todo este trabajo que han hecho ustedes y bueno, pues que una muy buena noticia en medio de muchas malas. Claro, muchas gracias a ti por la invitación. Al contrario, un gusto tenerte por acá. Igual. Ella es Paulina Magaña, investigadora de salud alimentaria en El Poder al Consumidor.